A nuestro compañero experto en energía, director de Alto Voltaje, José María Camarero. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Raquel? Bueno, estábamos esperando, ¿no?, la confirmación de los líderes europeos. Ya desde el domingo empezábamos a ver que era posible sortear ese veto húngaro, vía marítima vetada, oleoductos permitidos para Hungría y para el resto de países. ¿Cómo estás viendo también los mensajes que va dando ya a partir de hoy los líderes europeos? Sí, lo que está ocurriendo es verdad que ha costado un poco más llegar a este acuerdo. Hay excepciones, estamos viendo ya excepciones como la ibérica, bueno, pues la estamos viendo ya en este campo. Desde el primer momento la Unión Europea actuó al unísono, pero poco a poco va pasando el tiempo y, claro, hay una serie de intereses estratégicos y de suministro que evidentemente a países como Hungría, pues digamos, no pueden aceptar ese veto al gas ruso. Lo que está sucediendo al petróleo ruso, perdón. El gas, el tema del gas lo veremos en los próximos meses, vamos a ver cómo se materializa eso. Lo que estamos viendo es que a Rusia se le han impuesto una serie de sanciones que le han hecho daño económico, pero digamos que no le han hecho tanto daño económico como se preveía, ¿no? Al final Rusia ha encontrado otros socios a los que está vendiendo el petróleo o el gas, en este caso China y sobre todo India se ha convertido en un aliado estratégico y el precio, además, al que vende el gas, en el caso al que vende gas o el petróleo, en el caso de Europa, pues está, digamos, beneficiando de la subida de las cotizaciones. En el caso del Brent, por ejemplo, esos $120. Por lo tanto, se le intenta hacer daño, pero es un arma de doble filo en el que no se consigue hacerle tanto daño, al menos a corto plazo, como se estaba previendo. Y luego hay otra derivada, el impacto que todo esto tiene en la economía europea, porque el dato de inflación que conocemos hoy de toda la Unión Europea, un 8,1%, el hecho de que Alemania tenga la misma inflación que España, que ya era de las más altas, un 8,7%, bueno, pues indica que evidentemente estas medidas, bueno, pues se tienen que realizar, pero tienen un impacto aquí en la economía europea, es decir, que tendremos que pagar por todo, al final, por todo lo que está haciendo Putin en Ucrania. Es todo muy complejo, tan complejo como eso, como que al final seamos los europeos los que paguemos con nuestro dinero parte, con nuestra economía, nuestro crecimiento, parte de lo que está provocando esa invasión rusa. José María, ¿cómo estás viendo la reacción en los precios, sobre todo en el precio del petróleo? Son subidas un poquito mayores de las que veíamos en los últimos días, rondando los $120 el barril de Brent. Tú siempre me dices, ¿no?, cuando hablamos de estas sanciones, del gas, del petróleo, tú siempre me dices, no vamos a tener problema de suministro, lo que vamos a tener son precios más altos. ¿Se está cotizando ya en el mercado este sexto paquete de sanciones? Sí, de hecho, yo creo que se viene cotizando desde los últimos días. Ayer ya empezó, ya repuntó bastante, en los últimos días también ha subido, en las últimas semanas incluso ha venido ascendiendo el precio del petróleo, lo vemos también en los combustibles, y al final no es más que un reflejo de que hay menos oferta y la misma demanda. E incluso más demanda porque las economías occidentales, o en el caso de la europea, se están recuperando. Quiero decir, esta crisis de precios no es una crisis derivada de un calentón de la economía. No es que haya una demanda desmesurada de todos los países, de todos los ciudadanos, de todas las empresas, porque de hecho los últimos datos de consumo y de inversión vemos cómo se están ralentizando porque hay miedo a lo que pueda pasar. Es un problema de oferta. Y al vetar al gas ruso, aunque es verdad que hay otros proveedores de donde nos va a llegar el gas porque los países europeos se han estado moviendo en los últimos meses para conseguirlo, para amarrarlo y para atarlo bien atado, sobre todo de cara al invierno, pues evidentemente hay menos oferta de petróleo y por lo tanto los precios suben. Esto, como bien sabes, y como diría un exministro que todos conocemos, es el mercado, amigo. Pues así es. Es que mientras la OPEP no se decida a aumentar la producción, a incrementar los barriles diarios, los millones de barriles diarios que tiene o que puede producir al día, y evidentemente ese es un grifo que no parece que esté muy dispuesto a abrirlo después de un 2020 en el que los países, los petroestados lo pasaron mal, porque en ese caso sí la demanda se vino abajo por el confinamiento, pues mientras no haya un aumento de la oferta veremos precios altos, elevados. No sé si en torno a los 120 euros para siempre, para unos meses, pero desde luego es muy complicado que el precio del petróleo baje de los $100 por barril de Brent. Y digo $100
son 20 dólares menos que ahora, pero es que es muchísimo. Es que partíamos de una referencia para este año de un torno a los 60 dólares. Y es que estamos en el doble del precio del petróleo presupuestado en las cuentas generales del Estado, pero en general por todos los organismos internacionales y nacionales. Por lo tanto, es, como digo, como bien te digo, el mejor termómetro para representar que no hay o no parece que vaya a haber problemas de suministro, pero a cambio sí hay problemas de precio y por lo tanto eso lo estamos pagando, claro, y lo seguiremos pagando en los próximos meses. Oye, y una última cuestión respecto a este tema. ¿Ves probabilidad de que estas sanciones europeas puedan afectar a las compras que están haciendo China y sobre todo India, como decíamos antes, o realmente van a seguir aprovechando esa coyuntura del mercado, a seguir comprando energía a Rusia con descuento y bueno, pues aprovechando este contexto como en esa parte totalmente de la línea, ¿no?, que estamos viendo en Occidente? Ellos, evidentemente, lo han hecho siempre, no han tenido ningún tipo de problema en eso. Van a aprovechar todo lo que puedan rascar en esta situación y todo lo que puedan hacer por conseguir un barril de Brent, un barril de petróleo más barato del que pueda estar cotizando, por ejemplo, ahora en 120 dólares. De hecho, los contratos de Rusia con estos países, los nuevos contratos que está realizando, les está vendiendo el petróleo a un precio bastante más barato y, por lo tanto, para ellos es un alivio, sobre todo para China. Lo ha pasado mal con esa política de COVID-0 de las últimas semanas, ya parece que se empieza a abrir de nuevo, pero bueno, en el caso de India lo mismo, ha encontrado un aliado que puede ser más o menos estable, pero que por ahora le ofrece un precio muy competitivo y por lo tanto no lo van a desaprovechar. José María, mañana Alto Voltaje, ¿nos vas a hablar de estos temas? ¿De qué nos vas a hablar? Cuéntanos. Sí, mañana en Alto Voltaje vamos a hablar del suministro, porque es verdad que se está hablando mucho de si hay posibilidad de que nos quedemos sin petróleo, que nos quedemos sin gas. Bueno, pues de todo eso sí que vamos a tratarlo. Evidentemente ya sabemos que España no tenía grandes relaciones comerciales estratégicas y energéticas con Rusia, pero sí se está perjudicando desde el punto de vista del precio, ¿no? Vamos a ver dónde están los nuevos proveedores de España, por qué se dice que está garantizado, en base a qué datos, en base a qué circunstancias, en qué contexto. Quiero decir que no es algo que se comente a la ligera y yo creo que es bastante interesante porque se habla mucho del invierno, pero es que, aunque todos tengamos ganas de verano, es que el invierno está a las puertas, el invierno está muy cerca, digamos, de nuevo, sobre todo desde el punto de vista de que hay que aprovisionarse, hay que almacenar gas. Hay una serie de requisitos de la Unión Europea que dicen, por ejemplo, que los países europeos tienen que tener provisionado en torno a un 80% de su capacidad. En España hoy tenemos el 66%, es decir, no estamos mal. Se irá incrementando las próximas semanas porque el verano es una época en la que no se consume tanto gas, evidentemente, para llegar a ese 80% en torno al mes de octubre, noviembre, cuando ya empiece la época de más frío y de mayor consumo. Y ya te digo, como siempre, eso independientemente de unos precios que parece que seguirán altos. Bueno, pues de todo esto vamos a seguir hablando mañana en Alto Voltaje, claro que sí. José María, como siempre un placer. Mañana te vemos. Buenas tardes. Buenas tardes.